Muy bien, buen día. El propósito de este video es explicar las diferencias que hay entre el régimen ordinario y el régimen simple. Actualmente, en el caso de data estratégica, está en el régimen ordinario. Y voy a explicar qué pasaría si se pasa al régimen simple de tributación. ¿Qué es el régimen ordinario? El régimen ordinario es cuando una empresa tiene ingresos y cuando va a presentar su declaración de renta, tiene la opción de a esos ingresos restarle costos. Estos costos aplican para las empresas comercializadoras, restarle los gastos, que en el caso de las empresas prestadoras de servicios, aplicarían los gastos. Y la diferencia entre los ingresos menos los costos menos los gastos da una utilidad. Sobre esa utilidad, las empresas en Colombia declaran o calculan el impuesto. Ese impuesto actualmente tiene una tarifa del 35% sobre el valor de la utilidad. Es decir, tomo esa utilidad y lo multiplico por el 35%. Adicionalmente, en el régimen ordinario existe algo que se llama anticipo de impuesto de renta. Significa que cuando yo tengo impuesto de renta, cuando yo soy sujeto pasivo del impuesto de renta o responsable de impuesto de renta, tengo que anticipar un impuesto para el siguiente año. Es decir, en el caso de data estratégica, que ya lleva declarando más de 2 años, entonces el anticipo de impuesto de renta corresponde al 75% del impuesto. Entonces este anticipo es tomar este impuesto y multiplicarlo por el 75% y ese sería el valor del anticipo. Ahora vale aclarar que en estos casos, cuando existe Cuando existe este impuesto, cuando existe estos anticipos, se le puede restar las retenciones en la fuente que le han practicado. Aquí vamos a partir del supuesto de que no nos han practicado ninguna retención en la fuente. Entonces sería el impuesto más el anticipo. Este anticipo no es un impuesto. Es que usted le está pagando a la DIAN anticipadamente el impuesto del año 2023 o el año siguiente al que está declarando. Eso sucede para el impuesto de renta bajo el régimen ordinario. Luego tenemos el impuesto a las ventas o impuesto al valor agregado, que es el IVA. El IVA se paga la DIAN la diferencia entre el impuesto generado menos el impuesto descontable. Es decir, cuando yo estoy facturando, cuando yo realizo una venta, tengo un IVA generado. Y si mis ventas fueron de 500 millones y partiendo del supuesto de que todos mis ingresos están grabados a una tarifa del 19%, significa entonces que yo facturé 95 millones de pesos. Pero luego tengo un IVA descontable. Ese IVA descontable significa que tengo estos gastos y vamos a partir del supuesto de que todos mis gastos son grabados. Sin embargo, en la práctica no es así, porque la mayoría de sus gastos son servicios profesionales de personas no responsables de IVA, por lo tanto no están grabados. Pero vamos a partir de ese supuesto para que me sea mucho más fácil el ejercicio. Entonces, ¿cuánto voy a pagar yo realmente de impuesto a las ventas o de IVA? El IVA generado, es decir, el IVA que yo facturo, menos el IVA que yo pago en mis costos o gastos. En este caso, para nuestro ejemplo, vamos a terminar pagando 19 millones de pesos de IVA.
siempre y cuando todos los gastos tengan un IVA asociado. Pero en el caso de data no funciona así, porque son muy pocos los gastos que tienen IVA y la mayoría de sus gastos no son grabados. Luego tenemos, entonces, hasta este momento tenemos dos impuestos, el impuesto de renta con su anticipo y el impuesto a las ventas. Luego sigue el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. Este impuesto se calcula de acuerdo a un millaje. Cada municipio tiene una tarifa diferente, entonces va a depender de en qué municipio se está presentando esta declaración, ya sea en el municipio de Medellín, municipio de Itagüí, municipio de Sabaneta. Cada municipio puede tener una tarifa diferente. En este caso, para nuestro caso del municipio de Medellín, la tarifa es el 10 por mil, es decir, es un millaje. Es lo mismo que decir 10 dividido en 1000 por los ingresos que tuvo. Este IVA, perdón, este impuesto grava los ingresos, es decir, estos ingresos, y ese sería el valor que ustedes pagarían de industria y comercio. Es lo mismo que decir el 1% de estos ingresos. Y ese sería el impuesto de industria y comercio. De esa simple vista, podemos decir que el total de impuestos, para nuestro caso, en nuestro ejercicio, estaríamos diciendo que tenemos un 35 millones de impuesto de renta, más 19 millones de IVA, más 5 millones de industria y comercio. Eso bajo todos los supuestos que hemos hablado hasta el momento, ¿cierto? Entonces, eso sería el total de impuestos pagados bajo el régimen ordinario. ¿Qué responsabilidades tiene el régimen ordinario? Como ustedes notaron, a los ingresos se le restan costos y gastos. Una de esas responsabilidades es que se tiene que pedir factura electrónica por todos sus costos y gastos. Como muchos de los servicios prestados a la empresa son servicios profesionales, las personas no están obligadas a facturar electrónicamente. Entonces la empresa tiene que hacer documento soporte electrónico para todas esas personas no obligadas a facturar electrónicamente. Si tuviese empleados, tendría que hacer también nómina electrónica para todos sus empleados. Tiene que practicar retención en la fuente a todas sus compras y gastos, tiene que practicar retención en la fuente, es decir, descontarle a su proveedor una porción y pagárselo a la DIAN, y adicional practicar la autorretención especial que se tiene que hacer cada mes y declararlo cada mes. Tenemos también la declaración bimensual o cuatrimestral de IVA. Tenemos la declaración anual del impuesto de renta, que es este que vimos acá. Tenemos, ya lo había mencionado, la declaración bimensual o cuatrimestral. En nuestro caso se declara de manera cuatrimestral. Y la declaración, que esto es anual, de industria y comercio. Algo importante aquí es que se tiene que declarar en todos los municipios donde se haya prestado el servicio y adicional en el municipio donde está inscrito de manera principal. Ejemplo, Data pertenece a la ciudad de Medellín, al municipio de Medellín, pero presta servicios en Itagüí. Puede prestar servicios en Sabaneta, en Envigado, en La Estrella, en diferentes municipios. Eso significa que va a tener que declarar en 3, 4 o 5 municipios al mismo tiempo. Eso, de manera resumida, es el régimen ordinario, que es lo que como está funcionando actualmente. ¿Qué sucede con el régimen simple? Vamos a suponer que tenemos los mismos ingresos y los mismos gastos y por ende tenemos la misma utilidad. En el caso del régimen simple,
se dividen dependiendo de la actividad económica que esté realizando. En este caso, la actividad económica son servicios profesionales. Entonces, en el régimen simple hay un rango para las tarifas. Estas no son las únicas, hay más tarifas, pero pueden ser las tarifas que le están aplicando actualmente a la empresa. Entonces, si usted tiene entre 0 y 228 millones anuales de ingresos, usted paga esta tarifa. Pero si sus ingresos están entre 228 y 570, pagaría esta tarifa. Esas son las dos tarifas que podríamos decir que le pueden aplicar a la empresa. Entonces, en este momento tenemos un 5.9 de tarifa para la declaración de régimen simple de tributación. Entonces, ¿qué se hace? Se toman los ingresos. Fíjate que en este caso usted paga sobre la utilidad, pero un 35%. En este caso usted paga sobre los ingresos, pero un 5.90 o puede llegar a un 7.30 o más dependiendo de los ingresos que tenga. Pero en este caso, esta sería la tarifa. Esto quiere decir que no le va a interesar cuáles son sus costos o sus gastos. Lo único que le interesa al régimen simple de tributación es cuáles son sus ingresos, porque con base en los ingresos es que usted va a declarar la declaración de régimen simple. La declaración de IVA funciona exactamente igual que en el régimen ordinario. Esta no tiene ningún cambio. Significa que si usted tiene un IVA generado de este valor y tiene un IVA descontable de este valor, por lo tanto, usted va a pagar el mismo IVA. Es decir, ahí no hay cambios. El IVA es exactamente igual en cualquiera de los dos regímenes. Y en cuanto al impuesto de industria y comercio, esta tarifa tiene inmerso el industria y comercio. Quiere decir que dentro de estos 29.500.000 ya están incluidos los 5 millones. Entonces aquí usted sí va a declarar industria y comercio, pero ya está en este valor. Por lo tanto, no va a declarar un valor adicional, sino que sería cero. O ustedes pueden decir 5 millones de industria y comercio, pero a estos 29.500 les resto los 5 millones, porque entre los dos es que suman los 29 millones. Para efectos del ejercicio lo voy a dejar como si fuese cero, pero recuerden que este dentro 2 suman los 29, industria y comercio sería ese valor. Entonces, ¿cuál es el valor total que vamos a pagar entonces en este caso de impuestos? Entonces serían 48.500.000, el total de los impuestos que pagaríamos en este escenario. Mientras que aquí teníamos 59. ¿Cuál es la diferencia? 10.500.000. Uno podría decir que a simple vista es mejor el régimen simple de tributación, pero eso va a depender de muchas cosas. En el régimen ordinario usted puede disminuir la utilidad vía gasto. Esto significa que, por ejemplo, yo puedo buscar gastos y decir que mis gastos no son 400 millones, sino que son 450. Por ende, al ser 450, mi impuesto me va a disminuir, porque yo disminuyo la utilidad, que sobre esa es que se calcula el impuesto bajo el régimen ordinario. Mientras que en el régimen simple de tributación, no importa cuántos gastos tenga usted, sino los ingresos. Con base en los ingresos es que usted va a terminar pagando. Entonces, no es que necesariamente uno sea mejor que el otro. Todo va a depender de cómo es la empresa y si se ajusta o no al régimen simple de tributación. En nuestro caso, ¿qué desventaja yo le estoy viendo? Una, que tenemos algunas dificultades para pedirle a todos los proveedores factura electrónica. Como tenemos esas dificultades, tenemos que estar haciendo documentos soporte y pues todas las declaraciones que el régimen ordinario conlleva. En especial de todas las declaraciones, el que ha estado bastante complicado es el de los municipios, porque los municipios son muy desordenados. Entonces a veces cobran
impuestos que no tienen que cobrar porque ya estaban pagos, entonces hay que entrar a revisar si el municipio sí cruzó la declaración con las retenciones. En fin, todo el tema con los municipios es bastante complejo. Ahora, ¿qué responsabilidades tiene el régimen simple? Básicamente es inscribirse al régimen simple, presentar los anticipos de manera bimestral, porque todos estos se declaran en una sola declaración, mientras que aquí tenemos 3 declaraciones en tiempos diferentes. Aquí tenemos una sola declaración para los 3 impuestos presentada cada 2 meses y presentar de manera anual la declaración del régimen simple de tributación y adicional presentar la declaración anual también, pero del impuesto sobre las ventas. ¿Esto qué significa? Que estas declaraciones que se presentan cada 2 meses son solo anticipos, no son declaraciones oficiales. Las únicas declaraciones oficiales son las declaraciones anuales, pero se declaran después de presentar los 6 bimestres. ¿Qué cosas tendría que dejar de hacer la empresa si se pasa al régimen simple? ¿O qué beneficios podríamos decir? Primero, ya no tiene que preocuparse porque sus gastos tengan factura electrónica, porque sus impuestos no se calculan con base en la utilidad, perdón, sino con base en los ingresos. Por ende, tampoco tiene que hacer documento soporte, tampoco tendría que hacer nómina electrónica, dado el caso que decida tener empleados. No tiene que practicar retención en la fuente porque ya no está obligado a hacer eso. Y tampoco le practican retención en la fuente a ellos. Es decir, a la empresa tampoco le practican. Ni practica ni le practican. Ninguna de las dos. Pero sí le van a practicar de aquí en adelante siempre retención del impuesto sobre las ventas o conocido como RTIVA. Ya no tiene que declarar el IVA de manera bimestral o cuatrimestral. Sí tiene que declarar el IVA, pero se declara dentro de los anticipos, porque en estos anticipos se declaran los 3 impuestos. No tiene que declarar renta, sino que tiene que declarar el régimen simple de tributación y ya no va a tener que declarar industria y comercio en todos los municipios, sino que le declara una sola declaración a la DIAN y la DIAN es la que se entiende con cada uno de los municipios. Esto a simple vista es menos trabajo para la parte administrativa de la empresa, pero genera más trabajo para la parte contable. Pero básicamente eso es los escenarios del régimen simple de tributación y del régimen ordinario. Una de las cosas, por ejemplo, que se tiene que tener en cuenta respecto a los costos y gastos, recordemos que tenemos que pedirle factura electrónica a todos los gastos y si no tiene factura electrónica, entonces documento soporte. Resulta que las personas tienen que tener seguridad social para poder deducirnos estos gastos. De lo contrario, no son deducibles fiscalmente. Eso ya deja de importar de cierta manera cuando se pasan al régimen simple de tributación, porque ya no es importante los documentos soportes electrónicos ni el soporte de la seguridad social, porque el régimen simple de tributación no basa sus impuestos sobre la utilidad, sino sobre sus ingresos. Por lo tanto, en el régimen simple de tributación, lo primordial es que sus ingresos estén facturados electrónicamente. Básicamente es eso, porque todo se calcula con base en los ingresos. Que usted tuvo pérdidas. Ese es otro escenario. Si usted aquí, en el régimen simple de tributación, tiene pérdidas, al régimen simple de tributación no le va a interesar. Si usted tiene pérdidas, siempre va a pagar impuesto porque sus impuestos se calculan con base en los ingresos. Contrario al régimen ordinario, si usted tiene pérdida, posiblemente no va a tener impuestos. Mientras que aquí, sí. Pero si los dos escenarios estuviésemos hablando del mismo ingreso, de la misma utilidad, podríamos concluir
que es más factible o se paga menos impuesto y es menos engorroso el régimen simple de tributación. Espero haya quedado un poco más claro todo el tema del régimen simple de tributación. De todas formas, estará disponible para cualquier inquietud.